Bienvenidos a una nueva charla de Reactiva Tech, una iniciativa realizada por Morberdre Media y por ACME. Hoy tenemos la suerte de tener a nuestros colaboradores habituales, Albert y Kiko, y a Borja Tsuara, que es un divulgador, filósofo del derecho y súper buen amigo, que estoy encantada de que tengamos aquí con nosotros. Hola, chicos. Hola. Muy buenas. Bueno, pues hoy os hemos preparado, ¿vale? La otra epidemia que existe y es, porque tenemos el coronavirus actualmente mientras que estamos haciendo estas charlas, en abril de 2020, pero tenemos una epidemia mayor que se ha ido cosiendo con el tiempo y creo que ahora ha dado una explosión brutal, que son las fake news, ¿vale? Pero, ¿podéis explicarme a alguien qué es una fake news? A ver, Borja. Pues a ver, para empezar, empezamos con un problema de concepto y de términos, porque según el término, pues al final uno tiene una idea equivocada o acertada. En Europa se prefiere hablar de desinformación y yo tampoco estoy muy de acuerdo porque además ya sabes que me gustan mucho las etimologías y el lenguaje. Desinformar es cuando alguien informa y tú desinformas. Yo creo que es más bien deformar. O sea, informar es dar forma a la realidad, que es lo que hace un periodista, describir la realidad, y la fake news lo que hace es deformar la realidad. Es una noticia que en vez de informar, deforma la realidad, ¿no? Entonces, para mí, frente al concepto de bulos, que luego entraremos, que ya es mucho más amplio, ¿no? Que eso no tiene por qué ser una noticia, puede ser cualquier tipo de contenido, incluso un meme o lo que sea, pero para mí lo importante del concepto de fake news está en la Constitución española, que es la Constitución garantiza en el derecho de la información difundir y recibir información veraz. Veraz. No verdadera, veraz. Y hay una diferencia porque la veracidad es una cualidad del informador. Es el que quiere buscar la verdad y a sus lectores o transmitirle una imagen objetiva. Frente a eso, no es la información falsa, es la información falaz. Y la información falaz, por eso digo noticias falsas, todos los días hay noticias falsas, porque hay muchas noticias que se publican que no son rigurosas, que tienen, son imperfectas, que tienen fallos, etcétera. Perdón. Estas cosas pasan en el directo. Y entonces, lo que yo digo es que no hay que perseguir todas las informaciones que son inexactas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Se van a meter los jueces, el gobierno a perseguir todo lo que se publica? No. Lo que hay que perseguir, y ya está en el Código Penal, son las informaciones falaces que están creadas y difundidas con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad y con la intención de engañar. Eso es lo que para mí estrictamente hay que perseguir. ¿Y quién lo tiene que perseguir? Los jueces. No lo tiene que perseguir ningún gobierno, porque lo que está garantizado de principio y en caso de duda es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y en los casos más graves, pues que se presente una denuncia o una demanda en la vía civil para que sean los jueces los que determinen si ha habido una intromisión en el honor, la intimidad de alguien, un delito de odio, lo que sea. Pero eso ya está en el Código Penal o en la Ley de Protección Civil. No hace falta crear un nuevo concepto, decir, oiga, el delito de bulo, ¿pero qué es eso? Eso no puede ser cualquier cosa. Y entonces estamos en una cosa mucho más peligrosa que los bulos, que es el concepto jurídico indeterminado y la arbitrariedad. De que cualquier gobierno, este o el que venga, me da lo mismo. Porque ahora los que están a favor de este gobierno dirán que, bueno, que se muestran muy favorables a restringir los bulos, pero claro, ¿y si cambia el gobierno? A lo mejor ya no son tan favorables. Con lo cual, ningún gobierno debe tener en sus manos el entrar a analizar la veracidad o no de las noticias. Eso el único que puede hacerlo es un juez. Bueno, no sé, para mí hay dos incidentes o dos accidentes que están ocurriendo en el sistema jurídico democrático actual. El primero es la huida al derecho administrativo. Continuamente se huye al derecho administrativo como herramienta sustitutoria de otro tipo de órdenes, y eso es un error. Por ejemplo, el área de la privacidad se toma lo que dice la Agencia General de Protección de Datos como si viniera del cielo y se escribiera en mármol y bajara Moisés con las tablas de la APD. Es decir, la APD piensa lo que quiera y yo pensar lo que quiera, porque ellos son juristas y yo también. Y quien decide cómo se interpreta el derecho son los jueces, no es la APD. La APD te da su visión, es el centro técnico, pero es un centro órgano administrativo. Entonces, ahí lo estamos viviendo. Y luego, por otro lado, lo hemos estado viviendo durante un montón de tiempo en materia penal.
Es decir, vamos a sacrificar libertades en pro de pillar al malo. Es decir, vamos a la presunción de culpabilidad. Vamos a romper todos los esquemas de presunción de inocencia, todas las garantías procesales, por un supuesto bien que es pillar al malo. Entonces, vamos a cargarnos todo. Y todo eso funciona cuando tenemos en derecho de competencia se dice competencia perfecta, ¿no? Competencia ideal. Pero el régimen del sistema no es perfecto. Entonces, en cuanto te detengan a tu hijo o te detengan a ti por una cuestión injusta, pero todo el sistema de garantías que teníamos antes se haya destruido, pues tendremos un problema. Con las fake news se ha intentado pasar lo mismo en algo mucho más complicado, porque no solamente es la libertad de expresión, sino la libertad, el derecho a estar informado, que son cosas distintas, responden a derechos fundamentales distintos. Entonces, si ya vamos a poner piedras en el camino a que la gente se pueda expresar, porque creo que dentro de las fake news lo que se está intentando, creo que Borja lo comentaba por Twitter, era cuando se quiere decir ir contra los bulos o ir contra el fake news, se quiere ir contra la libertad de crítica. No sé si lo decía también Jorge García Herrero, no sé si lo decías tú, Jorge. Pues corremos ese peligro. Entonces, es un peligro cierto, mucho más cierto que el que nos controlen ahora temporalmente por GPS. Yo añado una cosa, primero, que le estás hablando a un filósofo del derecho, que estamos en las antípodas de los administrativistas, a quien Dios confunda. Y entonces, hasta tal punto que yo siempre hago broma a mis amigos de derecho administrativo diciéndole que una cosa es el derecho y otra la legislación administrativa. Y el derecho, pues es el derecho civil, ya el derecho penal como derecho público, pero ya lo de la legislación administrativa, pues es difícil que todas las normas administrativas realmente cumplan el concepto en derecho romano de derecho, ¿no? Pero bueno, más allá de la broma, se te ha olvidado un tercer escalón que todavía a mí me preocupa más, y es que estoy totalmente de acuerdo en que, primero, se utiliza el Código Penal para arrojarlo a la primera de cambio en vez de como última ratio. Segundo, se va a la administrativización de las sanciones. Y de repente, cosas que estaban reservadas a la tutela judicial efectiva, de repente hay un funcionario que yo no conozco, que es el que decide si me pone una multa de 40.000 o de 600.000 euros, ¿no? Y tercero, se está privatizando porque se está cargando y permitiendo y animando a las plataformas digitales a que vayan ellas ya borrando lo que vean. Y digo, oiga, pero ¿por qué lo borra si no es ilegal? No, porque yo creo que es inadecuado. ¿Y a mí qué me importa usted lo que crea si es inadecuado, no? O sea, el único criterio, el límite de la libertad de expresión es la legalidad, no que Twitter o Facebook considere que es inadecuada una cosa. Y sin embargo, está colando, porque este debate lo tengo normalmente en las redes sociales y a la gente le parece muy bien. Dice, no, es una empresa privada, puede poner las normas que quiera. Y digo, pues que no es verdad, que cualquier empresa se tiene que someter a la Constitución y a las leyes del país donde presta servicio. Imaginaos que ahora Twitter o Facebook dice que no pueden publicar mensajes los negros o los judíos. Pues sería un escándalo. Y sin embargo estamos admitiendo que limiten nuestros derechos fundamentales como es la libertad de expresión. Cuando el único criterio que nos hemos dado desde la Declaración Universal de Derechos Humanos es el de la legalidad. Y además, lo único que puede suprimir son los contenidos claramente ilegales, delictivos. Pornografía infantil, mensajes de proselitismo yihadista, lo que sea claramente delictivo, y además lo borras, pero no lo borras, lo guardas para dárselo a la policía y denunciarlo. Pero si no es ilegal, ¿por qué lo borra? No hay ninguna justificación. Antes de continuar por esta parte, creo que Albert estaba ahí levantando la mano, que quería comentar algo. No, yo resumiendo un poco lo que estabais diciendo, sí que como yo soy el menos, ¿no?, de derecho que hay en la charla, yo soy más de tecnología, yo lo que veo es que en las redes cada usuario es un juez y cada usuario decide si un tuit que lee es un fake news o no. Por eso lo comparte o no lo comparte. O sea, sí que está bien que lleguemos a un estrado donde los jueces sí que puedan decidir o no decidir, pero estamos en un tribunal permanente, ¿no?, de las redes sociales, donde compartimos dependiendo si es de mi palo o no es de mi palo. Claro. Y yo me creo o no me creo, o yo juzgo si es correcto o no correcto esa información, desinformación o deformación, ¿no?, como me ha gustado mucho la palabra. Y también porque normalmente si leemos muchos diarios generalistas, que lo estamos hablando antes, normalmente no hacen noticias, sino opinan.
Hay muchas noticias que al final son opiniones. Si tú coges un diario de 100 noticias que se supone son noticias, igual 50 son opiniones. Bueno, incluso las informaciones, la propia selección de una información tiene que ver con la línea editorial de cada medio. ¿Y por qué tú lees un medio más que otro? Porque se refuerza tu sesgo cognitivo, ideológico, lo que sea. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque además no existe una red social, un Twitter o un Facebook. Cada uno construimos nuestra red social y tenemos nuestros contactos. Y al final, cuando dice, no, el problema de la viralización de los bulos, ¿no? Dice, bueno, pues es que el problema es que la gente se lo quiere creer, porque si no se lo quisiera creer, lo contrastaría. Es tan fácil como meterlo en Google y ver que es un bulo de hace 5 años. Pero el problema es que se lo quieren creer porque ya les vale, porque refuerza su posición o sus ideas, ¿no? Entonces, al final dices, ¿el problema es el bulo? No, el problema es la gente, que se lo quiere creer y dice, ven, dame más mierda de esta que es la que me gusta. Pues eso, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cargarte a la gente que le gusta creerse esas cosas? Porque luego traspasamos, no, es que toda, como decía hoy el CIS, ¿no? Toda información poco fundamentada y tal, y que dice, bueno, poco fundamentada, ¿qué quiere decir? Científicamente, entonces todo el que opine de religión también le censuramos, porque no está demostrado científicamente que rezando se vaya a acabar con la pandemia. ¿Qué hacemos a los que rezan? ¿Los matamos? O los que tienen teorías conspiranoicas, que nos pueden parecer mejor o peores, pero bueno, que como no está demostrado científicamente, cualquiera que diga algo se le borra. Entonces, llegamos pues a lo que han llegado algunos estados de decir que no se puede hablar del coronavirus. Y la mejor forma de que no haya coronavirus es que no se hable de él. Claro. Así es, así es. Y también, por ejemplo, lo que antes hablábamos también, siempre que vemos los bulos o vemos fake news, normalmente son diarios generalistas de noticias de todo el país, habitualmente. Y en la otra charla que estábamos, Kiko y yo, sí que hemos hablado de que igual la mejor manera de informarse a día de hoy son con los medios hiperlocales, porque habitualmente los medios hiperlocales no utilizan esta manera de informar porque van a un sector o un sesgo, lo que te dices, muy concreto. Bueno, yo como mi segunda ciudad es San Sebastián y el Diario Vasco, pues podías ver todos los desconchones que tenía la barandilla de la Concha, que esa es el gran valor de la información local. Y aún así, pues yo creo que también los medios locales y algo tan local como puede ser tu propio blog o tu propia cuenta de una red social, pues también puede tener sesgo. Yo creo que efectivamente estamos saliendo de una época que parecía que se iba a diluir un poco con los medios digitales, pero cuando antes había 4 grandes medios nacionales, pues estaba lo que se llamaba la planta noble, ¿no? Del mundo, del país y tal, que eran donde no se hacía periodismo, se hacía política y se influía en el poder, ¿no? Creíamos que con los medios digitales, pues eso se iba a diluir, no sé, y de hecho, pues ha cambiado un poco el modelo, pero luego vemos que también los medios digitales intentan influir y tienen unas líneas editoriales y unos sesgos que claramente la misma noticia la ves en uno o en otro y cambia mucho la cosa. O sea que, ya que hablamos de información en general, ¿no? Pensemos que muchos de estos bulos se publican en los periódicos supuestamente serios o los dicen las propias autoridades, porque anda que no se le han pillado en mentiras al presidente del gobierno y a distintos ministros. Es decir, tienen un discurso que intentan justificar la acción de gobierno y muchas veces pues se le pillan en renuncios y en informaciones que no son verdaderas. Entonces, acusar de fake news o de bulos a un organismo oficial o a un alto cargo, pues me parece todavía más grave a que lo cree un particular. Aquí, ay, perdona. No, sí. Es que aquí, ¿vale? Creo que me gustaría preguntar una cosa, ¿vale? Porque al final todo esto del fake news hemos terminado un poco en lo de hacer política, ¿vale? Teníamos pues una línea editorial aquí, una línea editorial allá. Entonces, yo me pregunto, ¿vale? ¿Distinguir fake news de política es posible o se están totalmente intentando asimilar, se están mezclando? ¿Cómo interaccionan ese tipo de elementos? Porque yo creo que periódicos los leo porque te pones a tuitearlos tú a las 4 de la mañana y poco más últimamente. Entonces, era más por allí. Entonces,
Bueno, pero yo fíjate que al retuitear noticias también al final tengo un sesgo. No, en este caso intento que no sea ideológico, porque me gusta leer de todos los periódicos, pero sí son de cosas que a mí me interesan. Con lo cual, el que me sigue a mí por ahorrarse el press clipping, pues entonces al final tiene el sesgo de las noticias que yo he seleccionado, ¿no? Pero al final dices, si da lo mismo que sea político, porque luego hay muchos memes, por ejemplo, que no le llamamos fake news, pero un meme pues puede ser un bulo. Y que puede ser contra un artista o contra un futbolista, o sea, que no necesariamente vinculado a la política, ¿no? De hecho, ha habido una serie de noticias que eran falsas, que lo único que buscaban eran clics diciendo, utilizando la imagen de un famoso y diciendo que había ocurrido algo, vamos, incluso una muerte, como hubo un caso. Es decir, que no todas las noticias falsas son políticas. Lo que sí persiguen muchas de ellas es que hagamos clic por el clickbait y conseguir con eso ingresos, ¿no? ¿Y de qué se aprovechan? Pues de la curiosidad, el conflicto, que vende mucho más el conflicto que una noticia tranquilizadora, ¿no? El meter miedo, o sea, de las más bajas pasiones humanas es de lo que se aprovechan o bien para una intención política o bien simplemente para ganar dinero, que es lo que en caso de estas noticias falsas sobre famosos, lo que se pretende. No es tanto una cuestión política como económica. Vale. En lo que comentabas, el problema es cuando en las fake news se meten intereses políticos. Y esto es peligroso por lo siguiente. Quiero decir, además hemos estado viendo también con cierto alarmismo que se ha hecho con el uso de los datos, no tanto por el tema de la aplicación GPS y los datos que se van a acceder a los gobiernos, sino el problema era las grandes empresas. Es decir, la empresa lo que quiere es vender punto pelota. Igual no va a tener más intereses más allá que vender y ganar dinero, quizá influir en ciertos gobiernos con el ánimo de ganar más dinero y poco más. El problema es cuando hay una estructura organizada tendente de partidos políticos a establecer bulos para crear cuestiones de opinión ideológicas. Y ahí hemos tenido desde el escándalo de Cambridge Analytica hasta el surgimiento de partidos de sesgo autoritario, ya sea de izquierdas o de derechas, el populismo de derechas o el populismo de izquierdas, que además están llegando al poder, e incluso en gobiernos, como hemos visto en Estados Unidos, hemos visto en Inglaterra, y además ratificado en Inglaterra, bueno, en Inglaterra, Boris Johnson por 2 veces, y cómo esos bulos no son creados con un ánimo, pues, digamos, clickbait, ¿no? Click, me cuento que he visto al hombre elefante paseando por la calle y haz clic aquí y te sale la foto, y resulta que no es, sino noticias con un ánimo claro de desestabilizador. Y eso lo vemos a nivel estatal, Alberto, esta palabra me encanta, estatal, a nivel nacional, lo vemos a nivel europeo y lo hemos visto a nivel global. Es decir, las grandes fuentes de fake news desestabilizadoras, muchas vienen de Rusia, o al menos eso es lo que se denuncia desde la Unión Europea. Es decir, el factor destructor que puede tener una política determinada de fake news es mucho mayor si tiene un sesgo ideológico político detrás que si tiene detrás un ánimo meramente económico, que tampoco tiene mayor. Bueno, pero en eso que tienes razón, a ver, yo distingo, y además está incluido en el plan de ciberseguridad o de seguridad nacional, ni siquiera ciber, que es la guerra híbrida de potencias extranjeras que intentan desestabilizar las democracias europeas que influyeron en el Brexit y mira lo que ha pasado, ¿no? Para que saliera adelante con bulos sobre la inmigración, etcétera. Y bueno, y que también intentaron desestabilizar pues las elecciones norteamericanas y se dice que en Europa pues ahora mismo hay una gran actividad de granjas de fake news financiadas por el Kremlin o chinas o lo que sea. Bueno, eso es lo que se dice. Ahora, vuelvo al comienzo. Para mí lo importante no es que una información sea verdadera o falsa. Para mí eso no es lo importante. Eso entrarán los jueces si es suficientemente grave, ¿no? El problema es la repetición o viralización artificial de una noticia. Porque que un bulo se viralice de forma espontánea porque a la gente le hace gracia y lo difunde, nos parecerá mejor o peor, pero yo no puedo decir nada contra la libertad de expresión de la gente. Lo que sí puedo hacer es, y es justamente la clave y la única palanca que yo creo que puede utilizar un gobierno,
es luchar contra la viralización artificial con redes de bots. ¿Por qué? Porque al lado de la veracidad, que solo puede entrar el juez, hay otro valor en la Constitución, que es el pluralismo informativo. Y el gobierno sí que puede entrar por vía administrativa a defender el pluralismo informativo. De hecho, el ministerio, cuando concede las licencias de televisión, lo hace valorando el pluralismo informativo y prohibiendo que todos los medios de comunicación estén en unas solas manos. Y entonces haciendo medidas de control de titularidad de los medios de comunicación. Como eso sí administrativamente se puede utilizar, igual que el INCIBE, cuando hay un ataque de denegación de servicios, va contra las redes de bots desde las que se lanzan los ataques, pues a mí me da lo mismo que sea un ataque de denegación de servicio o de virus o un bulo, me da lo mismo. Yo lo que sí puedo hacer con ayuda de las redes sociales es limpiar las redes sociales de cuentas falsas que lo único que hacen es, como una red de bots, propagar artificialmente, porque eso se ve con los diagramas de flujos de los tweets, se ve cuando es artificial y cuando es espontáneo. Y se puede además detectar cuáles son las cuentas que hacen las campañas organizadas. Y como eso sí puede atacar un valor muy importante de la democracia, que es el pluralismo informativo, pues ahí puede perturbar la imagen que tiene un ciudadano de la realidad, porque a base de bombardearle con la misma noticia, acaba creyendo que eso es verdad. Entonces yo creo que no tienen que entrar, a mí no me preocupa que haya una noticia verdadera al lado de una falsa. A mí lo que me preocupa es que haya una organización que haga una campaña artificial con redes de bots para que la falsa aparezca en todas partes por cielo, por mar, tierra, mar y aire, ¿no? Como se dice. Eso es lo que me preocupa. Y entonces yo sí creo que eso no va contra la libertad de expresión, el cargarse las redes de bots y las cuentas falsas. Eso sí que creo que se puede hacer. Lo que no se puede hacer es entrar en la veracidad de la noticia. Eso solo lo puede hacer un juez. Totalmente de acuerdo. Un poco más que añadir. Bueno, pues ahora, ya hemos acabado. Vamos a merendar. Una cosa que pasa con Borja, por si acaso, si no lo habéis escuchado mucho en directo, es que es imposible estar en contra de él. O sea, creo que no puedes... Díselo a mi mujer. Bueno, tu mujer, pues será la única que te plante cara, pero es que aquí estamos 3 personas que estamos diciendo, pues sí, oye, pues mira, justamente iba a decir eso y ya lo ha dicho. Entonces, si Oye, tenéis... mira tu perro que está mirando por la ventana. Sí, están los dos ahí. Está troleando el vídeo. Sí, de cuando en cuando están aquí. Estás pidiendo que la administración se mire a sí misma y eso es complicado porque la mayoría de los bots que se han creado en línea de bots pertenecen a partidos políticos claramente. Entonces, claro, eso es como... medios de comunicación que están a favor de partidos políticos. Muy afín. Entonces, hay una atrofia y una destrucción del sistema democrático claramente y por dejación de funciones de explicar qué consiste la democracia. Es decir, hemos dado por hecho la democracia, hemos dado por hecho el sistema democrático y nos hemos olvidado de él y se ha ido desfigurando, se ha ido atrofiando. Ha pasado con la Unión Europea. La Unión Europea no llega más porque no han hecho ningún tipo de esfuerzo en explicar qué significa la Unión Europea, explicar qué significa la globalidad y pasa lo mismo con la democracia en España. No, pero es peor. O sea, yo con la Comisión Europea estoy cabreadísimo porque no solo no ha defendido los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, sino que ha obligado a las redes sociales a borrar contenidos haciendo de policía y de jueces, haciendo una dejación de funciones de lo que son la protección de los derechos fundamentales que deben hacer los Estados y la Comisión Europea. Y de unas funciones que tienen que hacer los jueces, la Fiscalía y la Policía de cada Estado. Y dice, oye, vosotros ya lo que vayáis viendo ya me lo vais borrando, ¿eh? Y es una forma de, encima, establecer una censura sin mancharse las manos. Eso es un poco como la directiva sobre propiedad intelectual que está aprobada y, bueno, falta ver cómo se desarrolla porque como es una directiva a cada país. Claro, y entonces tú amenazas a las redes sociales diciendo, oye, vosotros haced lo que queráis, pero yo si no hacéis esto os voy a sancionar. Y entonces, claro, las redes sociales, que no, y lo ha dicho Zuckerberg, dice, yo no tengo ninguna gana de censurar contenidos. Yo quiero que me regulen y que me digan qué es lo que tengo que borrar y yo soy muy obediente. Me dicen, borra eso, yo lo borro. Pero ¿por qué tengo que decidir yo lo que tengo que borrar? Para que luego me venga alguien y diga, lo has hecho bien o lo has hecho mal. Con lo cual, al final, ¿qué hace? Se borra todo sin preguntar, por si acaso, para que no te pongan una multa luego.
y se van limitando cada vez más la libertad de expresión. Y yo ya tengo varios casos de amigos a los que les han cerrado las cuentas, cualquier día me la cierran a mí y que todavía no sabemos por qué ha sido. Porque no han cometido ningún delito ni han dicho nada ilegal. Eso es lo de la cárcel preventivo, ¿no? Es preventivo. Y la peor, ¿y qué se consigue con eso? La peor de las censuras, que es la autocensura. Y entonces yo no voy a hablar de este tema por si acaso. En eso, Alberto y yo que ayer no tenemos ningún tipo de problema, porque somos el ejemplo vivo de que dos personas que piensan distinto ideológicamente son perfectamente amigos y además sueltan lo que les da la gana. Sin importarle que no, pero eso nos pasa a muchos y yo siempre le digo que ya a determinada edad lo único que pido es que la gente sea educada, si es posible inteligente y si encima es un poco sensible, pues mejor. Y te llevas mucho mejor con alguien así, piense lo que piense, y si ya tiene un poco de humor, ya miel sobre hojuelas, ¿no? Pero eso te lo enseña también Twitter. O sea, yo entro en Twitter para hablar con gente que piensa diferente a mí, porque para hablar solo con gente que piensa como yo, pues es muy aburrido. A mí lo que me gusta es debatir. Sí, pero por ejemplo en Twitter muchas veces hablamos de Twitter y en Twitter está todo el mundo. O sea, la red Twitter no se creó para que estuviera todo el mundo. O sea, no todo el mundo puede estar en Twitter. Nosotros tenemos un amigo que es Paco, que él dice, cuando tal persona esté en Twitter yo me voy. Porque si ese perfil de persona está en una red donde hay que compartir, hay que conversar, hay que debatir, ¿no? Lo que tú dices. Sí. No solo escuchar, ese tipo de persona no me interesa a mí que esté en una red donde estoy yo. Eso también hay que pensarlo porque las personas influenciables, sí, que es mucha gente, ¿no? Los indecisos, ¿no? Que hablamos siempre, sí. Ese tipo de personas son los que hacen que el bulo o que la fake news se rebote. Bueno, pero existen y votan como tú y como yo. Es decir, yo es que, a ver, como decía yo a Manuel Serrat, que siempre lo cito, decía, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Y entonces, pues hay gente que lo que no le gusta es la realidad y entonces le gustaría que fuera de otra forma y que hubiera gente mucho más inteligente y que mucho más inteligente quiere decir que piense como él, ¿no? Porque todos los que no piensan como él es que no son inteligentes. Como yo pienso que nadie tiene toda la verdad y que todo el mundo tiene algo de verdad, intento cuando hablo ver qué parte de razón tiene la otra persona, incluso para llegar al acuerdo de en qué estamos desacuerdo. Pero al final en algo estaremos de acuerdo. Y a mí lo que me ha aportado Twitter sobre todo es, y yo lo defino como conversación y la capacidad de enriquecerte con perspectivas que no son la tuya. Entonces, la gente que solo entra a Twitter a reforzarse en sus convicciones y hablar solo con los que son de su cuerda, pues viven en una burbuja informativa que no estimula nada el pensamiento crítico. Yo pues es que me leo no menos de 5 periódicos todos los días y justamente intento que sean de diferente tendencia para no quedarme, que es lo que estoy temiendo ahora. Fijaos, hablamos de fake news y ahora estamos en el momento de que vuelven los muros de pago a los periódicos. Con lo cual vamos a volver para mí lo que era el Pleistoceno, porque hace 20 años que yo no leo un periódico de papel. Antes la gente iba al kiosco y se compraba su periódico. Eso sí que era burbuja informativa. Yo ahora que puedo ver 20 periódicos si me da la gana, no me quiero limitar a suscribirme a un periódico. Pero como me tengo que suscribir, en vez de pagar por cada noticia vista, que es lo que me gustaría, tengo que suscribirme mensualmente. Y yo digo, oiga, pues mire, yo estoy dispuesto, además, como no me leo todas las noticias de un periódico, sino solo algunas, a pagar, nada, 1 céntimo por cada noticia que lea. Pero de varios periódicos, ¿no? Y entonces, al final dices, oiga, ¿qué diferencia hay entre las fake news y las noticias con sesgo ideológico o línea editorial de un determinado periódico? Bueno, pues vives en tu burbuja informativa, que es otra forma de fake news. O las patrocinadas. Que también las noticias patrocinadas no hemos hablado, pero hay diarios que tienen la noticia de qué buena es esta empresa y a la derecha una página entera de su publicidad. Sí, sí. Bueno, y sobre todo las patrocinadas que no dicen que están patrocinadas. Bueno, aparte. Esas son las buenas, porque las que dicen que están patrocinadas, pues ya. Yo en Twitter procuro mucho no meterme en temas políticos, pero justamente porque no tengo la seguridad de que quien me vaya a leer sea quien es. O sea, yo tengo cierta prevención. Y es raro en mí porque no me caigo ni bajo el agua y es difícil que vea algo en algún jardín y no me meta. Y estoy teniendo, además con la cuenta que tú conoces, o sea, que tienes una cuenta B.
Tengo mi cuenta personal, la de CAF, la de Kiko. De las Bahamas, de las Bahamas. De las Bahamas. Y no me gusta meterme porque no sé con quién estoy, o sea, no sé con quién estoy hablando. Parece un perfil que se llame X, no sé, no tenga nombre y apellido, no tenga cara, y no me mola. Y luego también hemos de salir de la burbuja de redes sociales. No todo el mundo está en redes sociales. A veces tenemos la sensación de que lo que ocurre en Twitter ocurre en el resto del planeta y mucha culpa de eso tienen también los medios de comunicación globales que se hacen eco de lo que pasa en Twitter. ¿Por qué se hace eco de lo que pasa en Twitter y no lo que pasa en LinkedIn, por ejemplo? En LinkedIn hay un montón de noticias interesantes. Ya, a ver, lo de LinkedIn es que es muy triste. O sea, utilizar LinkedIn para conversación, yo que lo usaba para directorio profesional. Ahora la gente le ha dado por colgar cosas ahí y, bueno, pues lees alguna de algún amigo y tal. No, pero para conversación. No, para conversación. A ver, conversación en Twitter también tienes 250 palabras. Es decir, ya, pero que es más comentar, pues uno que ha colgado. A mí Facebook y LinkedIn y tal, bueno, yo en Instagram no lo uso, porque los que somos feos, pues no tiene sentido usar Instagram. Pero al final dices que Qué malo eres. A mí lo que me atrae es la conversación y el hecho de hablar hay gente que tiene prevención para perfiles anónimos o seudónimos. Yo no, yo creo que además hay mucha gente que usa seudónimo porque favorece la libertad de expresión, por el puesto que ocupa, lo que sea. Y bueno, incluso algunos que usan el seudónimo para trolear, ¿no? Pues empiezan muy fuerte, pero si ven que no saltas y que intentas razonar, pues me he hecho amigo de muchos trolls y haters, ¿no? O sea, que no... Además, yo siempre he dicho que los trolls son... yo estoy en redes sociales desde hace 22 años ya. Bueno, pues los trolls son la vidilla de los canales y digo que un perfil sin troles es como un jardín sin flores. Y entonces, a mí me viene muy bien de vez en cuando tener un troll que me da vidilla. Ya me encargo yo de torearlo con un poco de humor y al final normalmente nos acabamos haciendo amigos. Pero es que lo tuyo ya es maestría, o sea, hay niveles de cómo lidiar con los trolls, hay gente que se agobia, es más, hace poco una compañera me decía, pues, tengo un hater, madre, ¿qué haces con un hater? Y yo digo, a ver, yo no tengo haters, yo voy a las redes sociales a ser amigos. Si vienes aquí a trolearnos en plan de, mira, yo no le doy de comer a los trolls porque no me apetece, pero sí que me divierte leerte porque es como, mira, ya está, ya lo está llevando a su terreno, ya está cayendo poco a poco, entonces es que tú ya tienes nivel maestro de cómo tratar con ellos. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que se siente un poco incómoda, ya sea pues porque tienes ese nivel de anonimato, que no sabes en qué tono lo está diciendo, pero porque creo y me parece que nos falta un poco de etiqueta, ¿vale? Bueno, pero solo hay un, siempre lo digo, solo hay un secreto en esto. Lo que pasa es que algunos, pues, de forma natural, yo soy igual en las redes que fuera de las redes, y tú me conoces, María Elisa, es no perder las formas nunca, no perder las formas. Entonces ya puede venir un tío como un toro bravo y tal, y insultándote y tal, pues le das un par de naturales y le contestas con algo de humor y al final pues acaba rindiendo, porque lo que quiere cualquier hater es pincharte para que saltes. Si no saltas, pues al tío acaba diciendo, ya me dijo uno con mucha gracia, dice, bueno, tío, mira, me voy a ir, te voy a dejar en paz, me voy a buscar otro porque es que me estás cayendo bien. Me encanta. Albert quería decir algo, así que... Sí, levanto la mano también. Vamos a hacer conclusiones, ¿no? Que llevamos media hora. Sí. Vamos a ir hablando. Y una cosa, te recomiendo que entres en algún grupo de Facebook, de estos de no eres de tal ciudad, sino, porque eso es una granja de trolls. Es la gran granja de trolls. O sea, yo y eso es... tengo mi barrio en Twitter, ¿vale? Pues se llama El Hombre del Barrio Enfurecido, ¿vale? Que eso se puso muy de moda en una época y tal. Pero es que a Facebook no lo resisto porque cuando iniciaron, pues estaba lo típico de, ay, pues me encanta, y es como en la primera semana de cuarentena, todo el mundo en Twitter era súper amor, a la siguiente semana todo el mundo se aburría tanto que todo el mundo empezó a matarse, ¿vale? Pues en Facebook pasó ese mismo efecto, pero peor, porque en Twitter tienes la suerte de que los caracteres están limitados, entonces da como más pereza escribir y no tienes esos tochos enormes. En cambio, en Facebook me he encontrado hasta 7 páginas de Word y mira, yo no tengo tiempo para leerme 7 páginas de Word para discutir, ¿vale? O sea, no, pero a ver, en Facebook ocurre, porque Twitter es mucho más abierto y entonces lo bueno es que hablas más o menos con un grupito, pero va cambiando, se oxigena, entra gente nueva y tal. Los grupos que son más cerrados, pues es lo que vemos en Gran Hermano en la tele,
que al principio es muy buen rollito, luego se van haciendo dos grupos, luego se acaban matando todos entre todos, y esto es lo que ha pasado de toda la vida de Dios en las redes sociales. Yo empecé, pues eso, en el 96, 98, en el IRC hispano, y en todos los grupos pasaba lo mismo, ¿no? Y al final, pues eso, o se oxigenan y entra gente nueva, o si no, pues al final se acaban matando los que están ahí. Lo bueno que tiene Twitter es que es muy abierto y puedes hablar con gente nueva cada día. Y luego, si tienes algún mal rollo con alguien, con no seguirle, pues se acabó, le bloqueas y se acabó, ¿no? Pero vamos, yo a Facebook no me gusta, lo mantengo porque trabajo en esto y tengo que saber cómo funciona Facebook y tal, y por la familia, pero a mí nunca me ha gustado. Y de hecho, por ejemplo, el mismo artículo que publico, lo pongo en Twitter y lo pongo en Facebook, y en Facebook en un grupo además de juristas. No veáis las cosas que me han llegado a decir en Facebook. ¿Por qué grupo es ese? Que no lo voy a citar, porque además en Twitter me hacen comentarios, algunos críticos, pero bueno, bien razonables, hablas y tal. Pero hay como... ya das por sentado que va a haber una conversación y que te van a contestar. En Facebook es colgar la crítica y sin esperar a que te contesten. O sea, tú pones ahí, pues eso, como dice María Elisa, un folio entero que te has venido arriba y diciendo de todo, y luego, bueno, seguro que no me contesta esto. Y sin embargo, en Twitter, pues es una conversación y pues es más como en el Parlamento, pues la réplica, la contrarréplica, etcétera. Muy bien. Bueno, como estamos en conclusiones y hemos hablado de bulos, fake news y demás, ¿algún consejo para que la gente se anime un poco a este pensamiento crítico y podamos combatirlo? Bueno, yo lo que hago es ir o a Google o a Maldito Bulo, porque es que tengo varios grupos de WhatsApp con familia. Entonces, mi propia familia me manda bulos. Y digo, pero por favor, pero podéis comprobarlo. Y entonces me dicen, no, para eso te tenemos a ti. Entonces yo soy el verificador de los bulos en los grupos de WhatsApp de mi familia. Y entonces es tan fácil como lo pongo en Google o voy directamente a Maldito Bulo y le mando el enlace de que ese es un bulo, ¿no? Y además, normalmente de hace 5 años, porque esto es como la moda, que se vuelven bulos que se habían ya pagado hace 5 o 10 años, ¿no? No, es que comparten sin abrir el enlace donde pone la fecha. Eso alguna vez me ha pasado, tengo que reconocerlo. Sí, entonces, bueno, como yo soy muy tiquismiquis, pues me encanta corregir, pues entonces digo, no, eso es un bulo. Y entonces le pongo el enlace y así ya pues me hacen más caso para la próxima vez que no crean eso. Pero bueno, al final el sentido crítico lo tiene que entrenar cada uno. Y yo creo que la única forma, desde la educación, ¿no? Y yo como profesor también me preocupa decírselo a mis alumnos, es que si les pido un trabajo que no se queden en la Wikipedia, que es lo que hacen, ¿no? Sino que contrasten varias páginas web, varias fuentes, etcétera. Sobre todo si son páginas web y en derecho, que estén seguros de que está actualizada y no me pongan con la última reforma de 1985, como me ha puesto en alguno, ¿no? O sea, que esas cosas son un pensamiento crítico. O sea, creo que todavía es muy reciente esto de Internet para haber enseñado a la gente a discriminar el conocimiento fiable del que no es fiable. Y no tiene tanto sentido ahora en la universidad o en el colegio enseñar conocimientos que están en Internet, sino enseñar a distinguir el conocimiento bueno del malo y formarse un criterio. Porque como conocimientos va a haber nuevos todos los días, lo que tienes que saber es si por la fuente, yo por ejemplo, cada vez que veo un bulo digo, mira, si esto fuera verdad, habría salido en la tele, en los periódicos serios, etcétera. O sea que no puede ser cierto. Alguna vez me he equivocado, ¿eh? Y ha habido un bulo que luego al día siguiente pues ya se aclaró y tal. Pero hay una máxima como consejo para los millones de espectadores que nos están mirando, que yo lo digo y parece muy tautológico, pero lo que en Internet parece raro, es raro. Pues con esta conclusión te damos las muchísimas gracias por estar con nosotros. Me lo he pasado de maravilla. Creo que los chicos también, porque estamos aquí todos con una sonrisa. Sí. Y esperamos tenerte otro día que te podamos robar un poco más de tiempo. Pues gracias a vosotros por invitarme y por aguantarme. Así que hasta cuando queráis. Vale, pues a los espectadores millones que tenemos, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.